Buenas tardes, hermanos. Vamos a leer, por favor, el Salmo 45. Salmo 45. Voy a leerlo todo, espero hablar lo más corto posible. El título inspirado son las letras más chiquitas que están allí arriba del Salmo. Las letras en negritas, ese es un título añadido por los que imprimieron nuestras Biblias. Pero el título inspirado dice: al músico principal, sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Hasta allí, hermanos, la lectura. Confiamos que Dios bendiga su palabra leída en nuestras almas. Amén. El Salmo 45 es un salmo muy especial. Algunos lo han puesto como el más maravilloso de todos. Y el título inspirado tiene varias lecciones para nosotros en relación con la adoración a Dios. Como los antiguos, los mayores nos enseñaron, cuando uno ora a Dios, está ocupándose en sus peticiones que hace a Dios, en sus necesidades. Cuando uno le alaba, está ocupado en las bendiciones que el Señor le ha dado. Pero cuando uno adora, está ocupándose con Él. Tanto es así que muchas veces adorar está asociado no con palabras, sino con una actitud, tanto del corazón como de el cuerpo. ¿Se acuerdan de aquel que nació sin globo ocular? Y el Señor le sanó, y después lo encontró que lo habían expulsado de la sinagoga, y Él es el buen pastor. Recogió a esa alma y está formando un redil.
y va a haber un redil y un pastor. Y entonces él le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Yo soy el que habla contigo. Y dijo, creo, Señor. Y la palabra de Dios dice, y le adoró. Este es uno de los salmos que es dirigido al músico principal. A lo menos se mencionan 3 directores de música entre ese coro levítico. Todo fue organizado por el rey David antes de él morir y mucho antes que se construyera el templo en Jerusalén. Él dejó no solo los planos, el diseño que Dios le dio del templo, se lo dio a su hijo Salomón, sino que él organizó todo. Los sacerdotes fueron organizados por sus clases, 24 clases, para servir durante todo el año. Los porteros del templo, los cantores, y él mismo, de seguro que fue el que creó los instrumentos musicales para el cántico instrumental que había en el templo, que llegó a haber en el templo. Entonces dirige a él y dice sobre lirios. No voy a detenerme para explicar por qué voy a decir lo siguiente. Esto está asociado con el período del año cuando se celebraba la Pascua. Entonces dice que es un masquil. La palabra masquil tiene que ver con instrucción, especialmente instrucción pública, pero una instrucción ganada por la experiencia. El primero creo que es el Salmo 32, y la experiencia que David comparte instruyendo en justicia es sobre el pecado. Su experiencia cuando fue perdonado, habiendo hecho ese pecado tan grave, tan horrible, pero Dios lo perdonó cuando él lo confesó. Instruyendo al pueblo de Dios, y es impresionante que es un masquil de los hijos de Coré. Ustedes se acuerdan que Coré se rebeló contra Dios, no estaba satisfecho con el lugar en el servicio que Dios le dio como hijo de Coat. Él no era hijo de Aarón, no era sacerdote, pero él tenía sus aspiraciones personales y se equivocó, se rebeló y sufrió. Cuando uno reta la autoridad de Dios, sufre un desastre. Dios dijo, apártense de esa tienda, déjenlo solo, los aisló. Los dejaron solo al juicio de Dios, y los hijos de Coré no perecieron. Dios abrió la tierra y descendieron vivos al Seol, al más allá. Pero los hijos de Coré no. Los hijos de Coré le dijeron, papá, en esto no te vamos a acompañar. Y lo dejaron solo y no perecieron. Y ellos son capaces de escribir uno de los salmos diciendo, prefiero estar a las puertas de la casa de Dios que en las tiendas de maldad. Ellos sí estaban satisfechos con el lugar que el Señor le puso. Qué triste, qué trágico cuando tenemos proyectos personales que queremos hacer realidad en la asamblea al costo que fuese. Qué bueno cuando es la palabra de Dios, la persona del Señor que llena el corazón e inspira todo servicio y movimiento en el pueblo del Señor. Pero una instrucción ganada por experiencia. Y aquí por primera vez aparece un título, es una sola palabra en la lengua original, pero se traduce canción de amores. Ahora, dije que hay lecciones, porque fíjese que es una instrucción, enseñanza, doctrina pública, pero es una canción de amores a la vez.
hay un buen balance, no solo de doctrina, de conocimiento, sino de devoción y de amor. En la cena del Señor, cuando uno está ocupado con Él dice, haced esto en memoria de mí. Debe haber ese equilibrio, ese balance. Si intervenimos, la intervención es muy doctrinal, académica, se vuelve fría. Pero cuando esa misma intervención es producto de un corazón que late de gratitud por el amor de Cristo, ahí hay un equilibrio muy precioso para el Señor. Algunas veces uno, en el poco tiempo que lleva viviendo en los caminos del Señor, ha escuchado a alguien que se para y es muy académico, es muy frío. 7 cosas del Señor en esta escritura y tal, y le está diciendo a Dios en eso, pero no hay un corazón que arde en gratitud, que ama al Señor, constreñido por su amor. El Señor aprecia eso. Ahora, no es puro emocionalismo. No es solamente canción de amores sin la instrucción, sin la doctrina, la enseñanza. Sino, si fuera solamente puro canción de amor, entonces fuera puro emocionalismo, y el Señor no quiere eso. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y como cantamos en ese himno, su amor es mi historia, su amor mi canción. En la asamblea en Éfeso había una asamblea muy activa. Al final del siglo I, el Señor habla del arduo trabajo. Aquellos queridos hermanos, si usted hubiese llegado un domingo para estar con ellos en la cena del Señor y acompañarle en sus actividades, usted hubiese quedado admirado, impresionado de la actividad. Pero el Señor dice, tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Me has dejado a mí. Es como cuando uno apaga el horno, ya no está ardiendo el fuego, pero todavía el horno queda caliente. Has dejado tu primer amor, el amor principal que es Él. Entonces el Señor quiere ver eso. En nuestra adoración a Él, que haya un balance entre el conocimiento, la doctrina, la instrucción de la palabra y el amor del corazón. Corazones redimidos por su sangre, cautivados y constreñidos por su amor. Si el corazón mío no está ardiendo por Él, tengo que revisarme. Él dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Estaban llenos de obras, de actividades, pero Él dice, haz las primeras obras, aquellas que hiciste impulsada por amor. Amor a mí, llenos de, inspirados por mí. El Señor aprecia lo que hay en nuestro corazón, pero Él quiere una adoración inteligente. Ahora, ¿qué tiene el Salmo? El primer versículo, y solo en ese versículo, el salmista habla de Él. Un solo versículo es suficiente para hablar de Él. El resto de los versículos está hablando del Señor, de la esposa, porque aquí hay una descripción, es una canción de amores, porque Él se está refiriendo a las bodas de un rey con una hija de rey, una princesa. Pero este rey no es como Salomón. Salomón no fue un rey guerrero. Aquí hay uno mayor que Salomón, del cual habla este salmo. David fue el que hizo las guerras, fue el rey, derramó mucha sangre. Salomón reinó en paz. Él no fue rey guerrero. Pero aquí está un rey guerrero, al cual se le dice, ciñe tu espada sobre el mulo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Y en el versículo 6, Dios mismo llama a Él Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno.
y para siempre. Es uno que está sentado en el trono, que ha librado la batalla de las batallas, que ha triunfado, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y allí en Hebreos capítulo 1 se cita este versículo de este salmo. Entonces, basta con un solo versículo. Algunas veces yo me expreso en la presencia del Señor y todo gira alrededor de mí, de mis sentimientos. Él habla de eso, pero dedica un solo versículo. Entonces, versículos 2 hasta el versículo 9 u 8 habla del rey. Entonces habla de la princesa con la cual él se está uniendo en matrimonio. Y entonces versículos 13 a 16 se dirige a un grupo de personas que está presente en la ocasión feliz y maravillosa, gloriosa. Y entonces por último hay una inferencia a todos los seres humanos. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. ¿Qué salmo? ¿Qué dice él de sí mismo? Rebosa mi corazón palabra buena. ¿Cómo está el corazón, hermano? Está vacío. La copa nuestra está rebosando como la del Salmo 23. Mi copa está rebosando. Aquí está un corazón que rebosa palabra buena. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué él ha llegado a ese estado de abundancia en su expresión? Él dice, dirijo al rey mi canto. Yo me he esforzado en prepararme en relación con el rey para expresar mi adoración a él, expresar mi meditación. Eso cuesta, toma tiempo. Acumular, llenar el corazón de él en la lectura diaria de la palabra. Este libro está lleno de él. Si uno ve el corazón de Dios, él está en el seno del Padre. Este libro está lleno de él. Y por la eternidad vamos a estar con él. Estaba citando hace dos días atrás la experiencia de un siervo del Señor que conocí, que se reunió con más de 30 doctores, profesores se llama, de una universidad en el Canadá. Y por último le dijeron, usted va para el cielo y no te vas a aburrir allí. Y él dijo, Dios no nos ha dado una migajita, Él nos dio a su Hijo. El Hijo de Dios llena el corazón de Dios. Desde la eternidad es su Hijo amado. Solamente Dios puede entender todo el alcance, el infinito valor que ese Hijo es para su Padre. Cuando Él creaba todas las cosas, ahí estaba yo, siendo su delicia de día en día, en su encarnación, porque este Hijo eterno de Dios llegó a ser un ser humano, que es el que está ahora sentado en alta majestad. Tiene en su cuerpo glorificado los huecos de los clavos de la cruz. En sus pies los huecos que abrió el clavo que clavó esos pies allí al madero de la cruz. Y tiene en su costado una herida abierta todavía, no ha cicatrizado, donde cabe la mano de un hombre. El mismo que ocupó la cruz central está exaltado. Y en este salmo, citado en Hebreos 1, nos habla de la unción de Dios a él con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ese es en su resurrección y en su exaltación. El Espíritu Santo está relacionado con él en su concepción. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Reverentemente hablando, fertilizó un óvulo de la matriz de María, siendo señorita.
y empezó el proceso normal de desarrollo de, no voy a decir criatura, porque el que estaba allí en la matriz de María es mi Señor, dijo Elizabeth. Mi Señor es el eterno Hijo de Dios, el creador de todas las cosas. Aquel verbo que hizo todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se encarnó. Aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros. Y el apóstol Juan dice, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. El eterno Hijo de Dios es el que murió en la cruz, que resucitó y está sentado en alta majestad. Entonces, en su bautismo, el Espíritu Santo vino sobre él. Y ahora aquí en su exaltación, su resurrección, ascensión y exaltación, está asociado con una unción también. Así como David. David es figura del Señor porque fue ungido 3 veces. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, esa es la persona a la cual el Espíritu Santo nos congregó. Esa es la persona en la cual confiamos el día que fuimos salvos. Uno no puede ser cristiano sin conocerle a Él. Hay muchos que se llaman cristianos, pero cuando uno le pregunta cómo, cuándo, dónde usted fue salvo, no pueden dar una clara explicación de conversión. Algunos hacen énfasis en un cambio en su vida, que dejó estos vicios, que se apartó de estas cosas de la vida mundana, pero no pasan más allá. No hay el momento que pueden describirnos. Yo descubrí que era un pecador perdido, caminando al infierno, volviéndose en sincero arrepentimiento para con Dios. Pero no pueden decirnos, Él murió por mí. Hay otros que dicen, no, yo creo en Cristo, yo soy creyente, yo tengo vida eterna. Pero nunca en su vida ha habido un sincero arrepentimiento para con Dios. Pero qué bueno cuando uno es salvo de verdad. Llegó el momento que con una pequeñita fe creímos en Él. Nuestra confianza fue depositada en aquel que murió por mí en la cruz. Por eso aprecio que la hermana que me llevó a Cristo la noche que el Señor me salvó, hace más de medio siglo atrás, ella me dijo, Él murió por ti, Samuel. Me llevó allí. Yo no le conocía, yo no le amaba, yo estaba huyendo de la perdición eterna. Quería ser salvo. Y ella me llevó a Él. Qué bueno es ser salvo, pero uno no puede vivir la vida cristiana sin estar en comunión con Él. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo está el corazón, hermano? ¿Rebosa palabra buena? Si está seco, Él nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Ese es Juan 7:37. En Juan capítulo 4, cuando Él le dijo a la mujer, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Porque el agua que yo le daré será una fuente de agua que salta para vida eterna. Y allí el verbo beber es una acción completa en sí misma. Uno es salvo una sola vez. No es como el señor Harold Pesley, estaba un siervo del Señor, padre espiritual de don Santiago Walmsley. Estaba predicando y en la primera noche de esa serie, en un local portátil, un hombre se quedó después de la reunión y que para creer. Y cuando se sentaron allá atrás, le dijeron al señor Harold Pesley que se sentara a hablar. Él se sentó y cuando nada más le escuchó hablar las primeras palabras y el señor Harold Pesley se paró y se fue.
¿Pero qué es eso? Un hermano que conocía quién era el candidato dijo, este hombre en toda campaña que hay por ahí, él es el primero que se para confesar fe. Uno es salvo una vez y para siempre. Bebe del agua y no tiene sed jamás. Pero allí en Juan 7:37 es beber continuamente. Uno bebe la primera vez, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese es el momento de la conversión. Pero la vida en el espíritu, llena de Cristo, es ríos de agua viva. Si mi corazón no tiene esa experiencia, yo puedo ir a Él porque Él dice, venga a mí y beba. Qué bueno es sentir sed de Dios. Y ojalá que estas conferencias nos lleven cerca al Señor, a su amor, a beber de sus aguas, ríos de agua viva. En la descripción del estado glorioso y eterno de la iglesia en la figura de una ciudad, la Nueva Jerusalén, ese no es el cielo. Apocalipsis 21, ese no es el cielo, porque yo, Juan, vi la santa ciudad descendiendo del cielo, es saliendo fuera del cielo. El cielo no sale fuera de sí mismo. Versículo 9 dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Se acaba de unir para siempre estar unida al Señor en gloria. Las bodas del Cordero viene en gloria para celebrar la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuánto duró su luna de miel, hermano? ¿Una semana? ¿Un poquito más? Pero la luna de miel de Él va a durar por la eternidad. 1000 años de celebrando la cena de la boda del Cordero y por la eternidad. Ese es un amor bendito. Oh, no hay amor como el de Cristo. ¿Cómo será eso, hermano? Podemos vivir adelantando el gozo que tendremos en la plena unión con Él, viéndole cara a cara. Pues aquí en las Escrituras podemos verlo, gozar de comunión, tener esto que describe aquí. Me rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Está tan lleno, tan rebosado este corazón del Señor, que se expresa con abundancia, con prontitud, como escribiente muy ligero, escribiendo. ¿Cuántas veces hay momentos que nadie se para? ¿Cuántas veces yo me paro y tengo la misma cantaleta? Yo no sé si esa palabra se entiende aquí. La misma cosita, el mismo rezo. No. Debe haber siempre algo fresco que traigamos. Debe haber ese ejercicio en la mesa del Señor, en la comunión con Él los 7 días de la semana. El corazón va recogiendo, impresionado, una palabra aquí, un versículo allá, un pasaje allá, una enseñanza oída o leída, y el corazón va acumulando, y el Espíritu Santo, que es el músico principal, Él mezcla todos esos perfumes del Señor, esos aromas, y el creyente se para y expresa algo que es precioso para el Señor. Siempre recuerdo el primer creyente en un pueblo por allá del estado Sucre, en Venezuela, en la ciudad de Pantoño, el pueblo de Pantoño. Él fue el primero que creyó. Era un hombre mayor. Su hija había sido salva en Carúpano y quiso que predicáramos en su casa 45 kilómetros hacia el occidente de Carúpano. Y él era un borrachín empedernido. Pero el Señor lo salvó. No tenía muchas letras. Era un viejo. Loro viejo no sabe hablar, no aprende a hablar. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo y lo conoce a Él, y lee la Biblia todos los días, después que es salvo, se aprende a expresarse. La primera vez que él se paró para tomar parte en la cena del Señor, ese, para mí, era como un bebé cuando está aprendiendo a hablar. Oye, cuando uno tiene sus hijos y el hijito dice pa, o mamá,
uno es feliz. Él no sabía expresarse, pero él era salvo. Él conocía a Cristo. Y si yo lo aprecié, ¿cuánto más el Señor? Pero él me dijo un día, se me olvida todo lo que leo. Siga leyendo, hermano. Siga leyendo. Tenía su biblioteca grande. Seguía leyendo. Y a medida que iba conociendo más de la palabra del Señor, se expresaba mejor en la cena del Señor. Ya él está en el cielo por cáncer en la próstata. Pero qué testimonio. Qué testimonio. Él conocía a Cristo. Ojalá que si el corazón tuyo y mío está seco, vayamos al Señor. Él lo tiene todo. Y pueda tener estas expresiones del salmista, cómo lo describe a él. Y tengo que terminar, pues. Espero que esta conferencia nos lleve más cerca del Señor. Cristo nos sea administrado, su palabra en abundancia sea administrada a nuestras almas y haya corazones llenos de amor y gratitud al Señor, vidas consagradas. A ella se le dice, olvídate de tu padre, de tu casa. El amor de Cristo es exclusivo. Uno tiene que dejar el mundo. Tiene que amarlo a Él por encima de todo otro amor, aún los amores legítimos. El Señor no está diciendo que cuando uno es salvo no debe amar a su esposa, la va a amar más y mejor. Pero por encima de todo amor está el amor al Salvador. Olvídalo, conságrate a Él. Podemos ir adelantando esa felicidad del cielo aquí en la tierra, viviendo como un pueblo separado para Él. Que Él bendiga su palabra. Amén.